Go. Con respecto a la presentación del problema, que la fecha, ¿no es cierto?, es hoy. ¿Cómo estamos con eso? Yo no Es- recibí ninguna Vamos correo. con tranquilidad, profesora, paso a paso. Eso es bueno, pasito a pasito. Pero es hoy día hasta las 23:59, ¿verdad? Sí. Porque ¿Por qué nosotros, o lo sea, digo, chiquillo? Porque conversando con Rosita, que habían algunas preguntas que ustedes han efectuado a la Rosita y a mí nadie, yo no sé por qué, ¿ya? Yo le decía, me tendrá miedo si no, Sí. ¿qué onda? ¿Ya? Entonces, si ustedes necesitan tiempo y presentarlo la próxima semana, yo no tengo problema en ello, en aplazarlo, ¿ya? Pero si quieren entregarlo hoy día, lo entregan hoy día. pero Tampoco tengo problema en ello. es entregarlo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, pero entregarlo para una nota. No, no, Entregarlo bien. no, obviamente, po, pero es que como dijo presentarlo, creí que había que No, exponerlo. Ah, no. no, entregarlo. Solamente entregarlo, ¿no es cierto? Y ya está el link, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan alojar la tarea ahí. La tarea que es grupal, ¿no es cierto? Que ya lo conversamos la semana pasada. Chan, 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 chan. O sea, por lo menos para mí, en la tarde lo vamos a terminar los últimos detalles con mi grupo y le hablamos a la Rosita porque ya nos acostumbramos, el semestre pasado nos salvó varias veces, así como que es como mal la confianza. Ya. No, no hay problema, moléstenla a ella. No hay No, sí, me problema ha en ello. molestado harto. ¿Ya? Y, Entonces lo y no- dejamos para hoy día, po. y nosotros sentimos que en cualquier momento la universidad nos bloquea. ¿No? No, jamás, jamás. Es No, pero nuestra todos, mira, función. los que van a pasar luego por ayudantes, los que han sido ayudantes, saben que eso es así, porque igual uno se siente siempre más cómodo con un compañero. Po. Y la Rosita, que es tan agradable y sabe tanto de la asignatura, que no hay problema. ¿Ya? Listo, entonces vamos a avanzar porque la semana pasada nos atrasamos porque llegaron un poquito tarde y ahora ya tenemos 21, partíamos con 15, por eso que hicimos un poquito de tiempo y vamos a avanzar. ¿Les parece? Hoy tenemos una clase que para mí me gusta mucho. Sí, entretenido. ¿Ya? ¿Lo ven? Se ve excelente. Excelente. Yes. Oh, espérenme. Ahí se ve mejor. Ahí se ve completo, sí. Listo. Lo primero, chicos, ustedes saben que yo trabajo en equipo con el profesor Juan Hurtado. Y el profesor Juan Hurtado está en la fase terminante de su tesis doctoral. Yo sé que él ya les solicitó a ustedes que respondan la encuesta. Y yo les digo con mucha preocupación que de los 400 estudiantes que formamos parte de nuestra casa de estudios, súper poco han respondido a la encuesta, a diferencia de otras universidades, porque este es un estudio regional. Entonces, yo me he propuesto como un objetivo personal el poder colaborarle a Juan de que ojalá tengamos la representatividad que necesita para la encuesta, ¿ya? Sin olvidar, chicos, de que todos pasamos luego por momentos en los cuales vamos a tener que levantar información y justamente estamos en una asignatura que la invitación es a ello, entonces sensibilizarnos un poco y no se van a demorar 5 minutos. Yo ya la hice la encuesta y me demoré 5 minutos, menos de 5 Sí, minutos, ¿ya? Entonces, por favor, uno de repente dice, ay, qué una lata, no sé, lo que ustedes puedan opinar, pero pucha que significa harto para la otra persona, ¿ya? Y sobre todo si son sus estudiantes. Uno tiene alta expectativa siempre de sus estudiantes, entonces ahí les pido, ¿no es cierto?, que colaboren. Acá está el link y también coloqué el link, Rosita lo colocó, ¿no es cierto?, le pedí que lo colocara en nuestra aula, para que usted pueda ingresar a él y directamente va a entrar a la encuesta. Así que yo esperaría, ¿no es cierto?, que todo el grupo curso lo pueda hacer, ¿ya? Que son profe. 4. Dígame. Sí, que además que la tesis doctoral es súper importante el contenido de la tesis, cómo se relaciona con la escuela.
porque es evaluar cómo se está llevando a cabo la enseñanza y ver si es que se está llevando a cabo un modelo, ¿no es cierto?, como curricular basado en competencia, y eso es súper enriquecedor para la escuela. Entonces también no es ayudarlo solo a él, sino que a nosotros mismos, si es que tenemos Para un sentido de mejorar. pertinencia con nuestra escuela. Claro, nosotros señalamos que estamos bajo un modelo curricular, que es el basado en competencia, pero de repente las prácticas pedagógicas de nuestros profesores, de nosotros, ¿ya? No han cambiado mucho, pues debieran cambiar. Entonces ustedes ahí bajo esa encuesta pueden, ¿no es cierto?, entregar información que nos va a permitir mejorar, ¿ya? Entonces es necesario. Así que esa es mi invitación y ojalá puedan responder. Dicho eso, nosotros hoy vamos a hablar sobre un concepto que ya hemos hablado anteriormente, pero que no nos hemos detenido en su definición y en su conceptualización. Identificar sus dimensiones, ¿no es cierto? Y cómo identificarlas, que son el término de las variables. En la presentación del problema yo les señalaba que ustedes tienen que tener dos variables y esas variables tienen que tensionarse, ¿no es cierto? Que se tienen que entregar esos antecedentes. Pero claro, yo utilizo la palabra variable, pero ahora vamos a profundizar en ella. ¿Qué es una variable? ¿Ya? Esto es netamente cuantitativo, ¿ya? Son las características o propiedades, atributos que se dan en grados o diferentes modalidades o modalidades diferentes a algo, ¿ya? Esa es una variable, son los atributos, las características, ¿ya? Y esas características, esos atributos, que son propiedades, deben ser medibles, ¿ya? Y deben tener la posibilidad de modificarse, ¿ya? Por ejemplo, uy, quedé en blanco. Por ejemplo, el agua. ¿El agua es medible? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Si lo llevamos a nuestra área, ¿el peso es una variable medible? Sí. ¿Y el peso es una variable o su atributo puede cambiar? Claro que sí. Claro que sí, porque uno puede aumentar de peso o bajar de peso. La estatura, La masa. la masa, la fuerza. Entonces, eso es una variable. La variable tiene esas dos características. Debe ser observable y medible y debe cambiar sus atributos, debe tener esa posibilidad de modificarse. Entonces, aquí hay un stop primero, un primer stop. Muchas veces uno dice la variable género o la variable sexo. Puedo medirla, pero no se puede modificar a partir de mi manipulación. ¿Ya? Entonces, hay variables en las cuales yo puedo medir, pero esa variable no puede cambiar, entre comillas, ¿ya? Estamos hablando científicamente, ¿ya? Por ejemplo, la variable en un estudio transversal, la variable edad. El estudio transversal, ¿no es cierto?, que es una fotografía que yo te aplico en este momento. Yo te evalúo hoy día, ¿ya? 1 de octubre. ¿Cuántos años tienes? Lo puedo medir, pero eso yo no lo puedo manipular para que cambie, ¿ya? Entonces, las variables tienen esas dos características. Deben ser observables, deben ser medibles y deben tener la posibilidad de cambiar, de mutar, de mejorar o de, ¿no es cierto?, bajar sus indicadores. Por ejemplo, si yo voy a tomar la temperatura, mi variable es la temperatura y mi instrumento es el termómetro. Si yo voy a medir la talla, mi variable es la estatura, mi instrumento es el tallímetro. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas siempre van porque de repente piensan que el termómetro es la variable. No, no es el termómetro, ese es el instrumento. Entonces, tengo que tener siempre el instrumento con la variable, definidos, identificados. ¿Ya? Y cuando yo tengo diferentes tipos de variables. Tengo variables que
están en la lógica metodológica y están en la lógica matemática de escalas de medición. Esto es importante. Puedo definir las variables desde un aspecto metodológico y desde un aspecto de medición. ¿Se entiende? Por favor, chiquillos, porque de aquí en adelante vamos avanzando. ¿Sí? No veo mucho, los veía más en la semana de la escuela. ¿Podría repetir lo último, profesora? Sí, que las variables pueden ser definidas y son definidas, ¿ya? A partir de dos áreas, un área metodológica y una área de escalas de medición. Profe, ¿podría dar un ejemplo, por favor? Ahora voy, quedándonos en esos dos aspectos, yo voy ahora a ejemplificar. Vamos a ir ahora a ver estas variables que deben ser medibles y que deben cambiar a partir de su medición, de sus propiedades matemáticas. Tenemos variables que son categóricas. Y esas variables categóricas no me entregan un número, me entregan una cualidad. Son variables, ¿no es cierto?, que son cualitativas. ¿Ya? Yo puedo medir algo y esa medición me va a dar una categoría. ¿Ya? Y esas categorías, ¿no es cierto?, pueden ser nominales u ordinales. Y según la cantidad de variables pueden ser dicotómicas, 2 variables, o policotómicas, más de 2 variables. Ejemplos. La variable nominal son referidas a esa clasificación de ubicación solamente, donde yo no puedo jerarquizar. Por ejemplo, ya tenemos dicotómicas que son 2 y que son varias. Por ejemplo, dicotómicas. Ahí yo tengo a Pepa y tiene su papá cerdito y la mamá cerdito. La mamá cerdito con el papá cerdito es una variable que los padres, yo no los puedo jerarquizar. No es uno más importante que el otro. Si yo luego la variable, ¿no es cierto?, voy a identificar las variables numéricas desde niño o niña, no hay una por sobre el otro. Soltero o casado, no hay uno por sobre el otro. Profesor o profesora, no es uno por sobre el otro. Eso es una variable nominal, de nominativo, de clasificación, que no hay una jerarquía en ella. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, hoy voy a ver el desarrollo motriz según género. ¿Ya? Porque quiero ver que los niños con obesidad, quiero ver su desarrollo motriz, pero lo voy a agrupar y voy a hacer esa clasificación según género. Una cosa no es mejor que la otra. ¿Se entiende? Según edad, no es mejor que la otra. Y a la vez es dicotómica y nominativa. Es nominal, dicotómica en este caso, porque tienes 2. ¿Cuánto sería policotómicas? Mira lo que hice acá yo hoy día. Es cuando tengo ministros, mi variable son los ministros, o voy a estudiar los ministros de educación. Tengo a Cubillos, tengo a Del Piano y tengo al actual ministro. No, ninguno es mejor que el otro, son ministros. Por ejemplo, si yo quisiera decir deportistas, ¿ya? Messi, Estados Unidos, ciclismo, Estados Unidos, ¿no es cierto?, con las gimnastas, son deportistas. Si yo, por ejemplo, pudiera hablar cantantes, tengo pop, reggaetón, ranchera, bachata. Eso. ¿Ya? Se entiende que son categorías que yo puedo evaluar, pero que no está una por sobre la otra, que son todas iguales, yo no podría jerarquizar. Claro, eso sería como para estudios que tienen como esos fines, porque igual hay otros estudios que buscan como comparar directamente otras cosas. Yo acá puedo comparar. En ambas, claro. En ambas puedes comparar los niños con las niñas, pero uno no es mejor. El decir que es niño o es decir que es niña no significa que es mejor. ¿Cuándo nosotros vamos a entender esto con mayor profundidad? Cuando veamos la escala de medición cualitativa, ¿ya? Y las variables ordinales, que esas también es una categoría
cualitativa, pero que sí te da una jerarquía, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando uno dice, en una encuesta tú respondes y dice en un cuestionario, no, estoy poco satisfecho, estoy muy satisfecho, estoy extremadamente satisfecho, estoy nada satisfecho. Me siento bien, mal, más o menos, promedio. De acuerdo, en desacuerdo. La evaluación a la docencia que ustedes efectúan a final del semestre es una variable cualitativa de tipo ordinal. Porque ustedes ahí colocan, ¿no es cierto?, el nivel de desempeño del profesor. ¿Ya? ¿Se entiende? Ejemplos de esto, que son palabras que te da un cuestionario, la evaluación te da una palabra, que no te da un número, te da una palabra, pero que puedes ordenarla. Por ejemplo, sobre índice de masa corporal. Yo el índice de masa corporal lo puedo tomar de los dos lados, porque claro, el IMC me va a dar un número, pero ese número tiene una categoría, y yo puedo ordenar las categorías. Sobrepeso, obesidad, obesidad severa. ¿Ya? Otro ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre un helado, la que está al principio. ¿Te gustó o no te gustó este helado? Sí, me gustó. Yo estoy evaluando, estoy midiendo eso. Y le doy, ¿no es cierto?, el ticket a la carita sonriente, que me gustó. Es una evaluación de tipo categórica y que jerarquiza, porque si a mí no me hubiera gustado tanto, lo hubiera puesto regular, y si no me gustó, lo coloco, ¿no es cierto?, negativo. Hola, Por profe, buenos ejemplo, días. buenos días. Disculpe una consulta. ¿Actividad física también se podría categorizar así? Claro, Nivel de actividad física. nivel de actividad física. Vigorosa, ¿no es cierto?, moderada, según los metros, media, y todos sabemos los 8 medios. ¿Ya? Nivel de actividad física es una variable cualitativa ordinal. Rendimiento académico, cuando yo quiero, no sé, pues evaluar el rendimiento académico de mi estudiante, voy a hacer los rangos, yo puedo decir alto rendimiento, mediano rendimiento, bajo rendimiento. Esto es cualitativo, porque luego en la estadística no voy a comparar números, voy a comparar palabras. ¿Se entiende? Por ejemplo, el TGM2 también te da 7 categorías. Te dice pobre, muy pobre, promedio, sobrepromedio, superior, muy superior. También me dio palabras de ejecución de ciertas pruebas. Y esas palabras son las que yo voy a estadísticamente comparar con el IMC, que también puede ser ver un niño, quiero saber si los niños con obesidad, y que tengo una palabra, pues tengo 10 niños y a los 10 me salieron obesidad. 10 obesidad, ¿qué pasa con su desarrollo motriz? Y tengo 7 niveles y los comparo. Son variables cualitativas o categóricas ordinales, porque te ordenan, te dan categorías, te dan jerarquías. Diferente es si yo dijera, mira, voy a cruzar una variable cualitativa o categórica de tipo nominal, sexo, género, dependencia administrativa, con desarrollo motriz, con rendimiento académico, que es una variable también categórica, cualitativa, pero ordinal, porque te da la posibilidad de ordenar de menos a más. Otra cosa podría ser el nivel de socioeconómico. Clase baja, clase alta, altos ingresos, también te los entrega jerárquicamente, pero te entrega una palabra. ¿Ya? Esos son variables cualitativas categóricas. ¿Ya? ¿Se entiende? Profesora, Dígame. si es categórica, ¿necesariamente es cualitativa? Sí, Ah, ya. sí. ¿Por qué? Porque no te da un número, te da una cualidad, te da un atributo, te da una característica. ¿Ya? En la investigación cualitativa no existen las variables. Solamente acá están las variables. Allá son las unidades de análisis. Es otro concepto. ¿Ya? Entonces, claro, porque yo acá ocupo el término cualitativo o el término categórico. ¿Ya? Pero categórico y cualitativo es lo mismo. Son variables de ese índole, que solamente te dan un atributo, te dan una cualidad, no te dan un número.
¿Ya? Entonces, luego de eso, ¿no es cierto?, que tenemos ese tipo de variables, ¿ya? Las nominales, ¿ya? Que no puedo yo decir si uno es mejor que el otro. O sea, si tú eres soltero o eres casado, yo no puedo decir si es mejor estar soltero o estar casado. En el fondo, esos son como para declarar algo. Claro. Un profesor, una profesora, una mamá, un niño, una niña, ¿ya? Es cuando yo no puedo establecer, no tiene en sí una jerarquización, ¿ya? Y las ordinales sí te dan la respuesta, te dicen, tienes grados, para tú decir, de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, y tú puedes ordenarlo, ¿no es cierto? De 0 a 4, ¿no es cierto? Muchas veces eso son las escalas Likert, de cuestionarios, ¿ya? Y esos son cuanti, ¿ya? Y luego tenemos las variables cuantitativas, que aquí vienen, ¿no es cierto?, que son variables de escala intervalar. Y aquí vienen con números, las respuestas te dan números. Y tú puedes tener una variable continua y puedes tener una variable discreta, los dos tipos de intervalares. Cuando ya una prueba, tú la aplicas y te va a dar un número. Por ejemplo, si tú tomara el IMC como IMC sin pasarlo a categoría, si te da 27,5. Claro, yo sé que si lo llevo a la edad, ¿no es cierto?, y voy a saber qué categoría es, pero si yo lo tomara solamente como IMC, el porcentaje, ¿ya? O la distancia que tú corriste en los 50 metros planos. ¿Ya? Estas son pruebas que te van a dar un número. Por El eso son VO2 max. numéricas. El VO2. Profe, una consulta. Por Pueden, ejemplo, en el de actividad física, yo anterior de eso saco los METs. Entonces, si yo los dejara solamente en METs, sin pasarlos al nivel, podría ser intervalar. ¿Ya? Es como tú tomes el dato. Dígame. era que, por ejemplo, yo puedo tener estos dos tipos como de variables. ¿En O una sea, por investigación? ejemplo, claro, en Sí. una investigación. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo ver los niveles de actividad física, categorizarlo y después ver en qué se basan, por ejemplo, qué es lo que realizan. ¿Sí? O según un estudio, y ahí lo puedo cuantificar. Sí. Por Sí, tú ejemplo, puedes mezclar todas las variables acá. profe, por Dele. ejemplo, el nivel de actividad física, si quieren como relacionar con el ejemplo que no sé quién estaba hablando, Alonso era, ¿no? Ya. Por ejemplo, la frecuencia de cuántas veces a la semana hace ejercicio, o cuánto tiempo también, el tiempo de la práctica. Eso sería también una variable cuanti. Vale, ¿Se gracias. entiende? Sí, Ya. Una variable continua, o sea, la variable discreta te da números, ¿ya? Pero te da unidades enteras, ¿ya? No te da distancia entre los rangos, entre las unidades. Y la continua sí te da distancia entre los números. Y bueno, acá. Por ejemplo, una variable continua que te va a dar un número, porque estas te tienen que dar un número, a diferencia de la anterior que te da una palabra de resultado, acá te tiene que dar un número. Una variable continua es la talla. No, entre el 1 y el 2 te puede dar 1,54, 1,57, 1,58, 1,59 y te va a llegar al 2. ¿Ya? La discreta también te da un número, pero no existe el 1,48, el 1,30. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 6 hijos. Es un número. Yo no podría decir tengo 6,48. ¿Se entiende? Te da un número, pero son números enteros. Y el otro te da el número con decimales, podríamos decir. Las dos te dan número, pero la otra te establece distancia, ¿no es cierto? Y te da los grados, y en la otra no te da los grados. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, tenemos estas continuas y estas discretas, y luego de ellas tenemos otras que se llaman de intervalo o de razón.
Las dos miden cantidades. Las dos clasifican y ordenan. ¿Dónde está la diferencia? En cómo consideran el cero. Porque en las investigaciones de tipo, intervalar, el cero es parte de la información. Por ejemplo, si yo tomo la temperatura, si a mí me da 0, no significa que no exista el 0. Me está dando la información que hay 0 grados. Y hay pruebas estandarizadas donde tú tienes el 0 y tienes menos, cuando tú ya lo haces muy mal, ¿no es cierto? Hay test de inteligencia que te dan eso, donde el 0 es información. ¿Ya? El 0 es un número, en el intervalar es un 0 que te está entregando información. ¿Se entiende? Y las variables numéricas de razón, el 0 es absoluto. ¿Qué significa esto? Que no existe el 0. Si yo te pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? 4. El 0 te señala de que no hay. Te señala el dato de que no existe. En el intervalar te señala de que ese dato sí existe, que ese es 0, porque puede existir un menos 1, un menos 2, un menos 3. Hay positivos y hay negativos en la intervalar. En la de razón, no. El 0 significa que es ausencia de. Entonces yo ahí podría decir, en la talla es una variable continua de razón. De razón. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir la talla, nadie va a medir 0 centímetros. El 0 centímetros no existe. Si yo te pregunto a ti cuántas esposas tienes y tú me dices 0, es que no existe. Si yo le pregunto a Messi cuántos balones de oro tiene y me dice 0, es porque nunca ha ganado un balón de oro. A diferencia de los 6 que puse ahí. Si yo te digo cuántos hermanos tienes y tú me dices 4, o yo te digo 0, significa que no tienes hermanos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Si yo te digo, ¿cuántos hijos tienes? Y yo te digo 3, tiene 3 hijos. Es lo mismo. Y si yo te digo 0, ¿qué me dices tú? No tiene hijos, po. ¿Ya? A diferencia del otro, del intervalar, que si yo te digo, oye, el nivel del mar, ¿a qué altura está? Está a nivel 0 del terreno. Ese es un dato. No es que no exista el nivel, sino que está al nivel de la Tierra. Son ese tipo de medición, eso es lo que yo tengo que entender cuando estoy haciendo este tipo de variables. Ya, si son cuantitativas, quiero ver si es discreta o continua, y luego ver si es de razón o intervalar. Y se pueden cruzar, po. Ya nos dimos cuenta que se pueden ir cruzando. ¿Ya? Acá yo no hice, porque lo busqué en internet, ya estaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, las propiedades de la variable nominal y ejemplo. Por ejemplo, nominal, grupo sanguíneo. El A, B y el O da lo mismo, ninguno es mejor que el otro. Ninguno es superior, ninguno es inicial o experto. No, hombre, mujer, raza, religión. ¿Ya? Pero la escolaridad se entiende que sí. Que si tú tienes una maestría, un doctorado, es porque son niveles superiores. Hay niveles. Riesgos de caída y te ponen alto, bajo, nivel socioeconómico puede ser. ¿Ya? En el intervalo ahí te colocan la temperatura, en casi todos te van a colocar la temperatura, yo encontré del nivel del mar, ¿no es cierto? Y algunas pruebas de coeficiente intelectual. Cuando tú tienes problemas, ¿no es cierto? Estás bajo el C, hay algunos o autoestima también. Hay algunas pruebas que el 0 sí te dice algo. ¿Ya? Y en el de razón es cuando el 0 es como no existe. Representa la ausencia del valor, de la medición, no existe. ¿Ya?
¿Se entiende? ¿Todos? Otro ejemplo. Todos identifican. Si yo coloco en mi objetivo identificar, todas estas variables te identifican. Quiero ordenar, quiero saber cuál es más importante esta, la nominal ya no me sirve. Si quiero conocer la distancia exacta entre cada uno de los números categorías, la intervalar y de razón. Y cuando quiero saber si el 0, ¿no es cierto?, significa la ausencia de algo, tiene que ser la de razón. ¿Ya? Para que ustedes luego vayan tomando decisiones. Y acá yo hice, ¡pam! Este es mi... Me encanta este mapa. Sí. Ahí está toda la materia. Ahí te dice, mira, tengo variables. Y las variables son categóricas y numéricas. Categóricas cualitativas, cuantitativas son numéricas. Nominales. ¿Qué es lo que te hace la nominal? Te clasifican nomás, pues te ponen A, B, C, D, ninguna es mejor que la otra. Las ordinales te dicen, pum, puedes subir o puede ser para bajar. Las discretas es como los dados, po. Es un número que no te da la posibilidad de hacer una medición entre el 1 y el 2. No te da el 1,5, el 1,48, no. Y las continuas es casi la regla te da todos los milímetros, ¿no es cierto? Te da todos los centímetros. ¿Ya? Y luego de eso, en las numéricas, tenemos esas discretas y esas continuas, tenemos las de razón y la intervalar. ¿Ya? En la intervalar, el 0 es un dato. Y en la de razón, el 0 es que no existe. Cuando yo hago pliegues, evalúo los pliegues, y si me da 0, es porque no estoy evaluando nada. Está difícil. Si yo voy a medir el peso de una persona y me da 0, es porque es imposible. ¿Se entiende? No, el 0 no existe. ¿Ya? Luego de eso, esas son las variables desde la lógica matemática, de cómo las voy a cuantificar. Y luego tengo las variables con la lógica metodológica. Y ahí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Ya, hay más variables, pero nosotros a este nivel vamos a ver solamente las dos. No digo solamente a este nivel, chiquillo, porque las intervalares ni a nivel doctorado tanto se utilizan. Así que no son mucho, uno las considera, las tiene ahí, las ve en otros apartados. ¿Ya? La variable dependiente es aquella variable que es el efecto. Es la variable que se da a partir de otra cosa. ¿Ya? Es la variable afectada, depende de otras cosas. Esa variable debe ser medida, yo debo evaluarla, debo conocerla. ¿Ya? Y tiene que tener la posibilidad de cambiar, ¿ya? Porque así es una variable. Y la variable independiente es la variable efecto, o sea, la variable causa. ¿Ya? Esta variable, la variable independiente, está haciendo que la variable dependiente se comporte de tal o cual forma. Corresponde a los antecedentes, las causas, ¿ya? Factores que están determinando algo para que la variable dependiente se sitúe en ese lugar. Ejemplo. Ahí yo puse las variables independientes y puse una variable dependiente. Desarrollo motriz. Tengo un nivel de desarrollo motriz X. Ese es mi efecto. Eso es lo que está pasando. El niño tiene un desarrollo motriz descendido. Voy a ir a buscar variables independientes, variables que podrían ser la causa de ese desarrollo motriz descendiente. IMC elevado, sedentarismo, autoestima, ¿ya? Yo puedo jugar con una variable independiente y una variable dependiente, puedo jugar con dos variables independientes y una dependiente, 3 y una dependiente. Eso lo decías tú. ¿Ya? A partir de la revisión de la literatura, como tú te quieras situar. ¿Ya? Claro, si yo coloco más de una variable independiente, yo ahí tendría que entrar a comparar esas variables independientes y ver cuál de las dos incide. Si no, ¿para qué estás haciendo dos? Evalúa una solamente.
¿Ya? Otro ejemplo. Si se dan cuenta, estoy ocupando las mismas variables, pero yo las variables las puedo modificar a mi gusto. ¿Ya? Según tu posicionamiento, según lo que tú quieras investigar. Mira el otro caso. Tengo un niño que tiene una autoestima baja. ¿Ya? Y ese es el efecto. Y esa es mi variable dependiente. Voy a ver cuáles podrían ser las posibles causas. O sea, mis variables independientes. El sobrepeso podría ser una causa de esa baja autoestima. El nivel de sedentarismo podría ser causa de baja autoestima. O un bajo nivel de desarrollo motriz podría ser causa de esa variable dependiente que es autoestima baja. ¿Se entiende? Tengo un niño con sobrepeso, mi variable dependiente, esa es mi variable efecto, ¿ya? Variable causa o factores que podría estar incidiendo, variables independientes, alimentación, nivel de actividad física que está efectuando el niño, o hábito de los padres, o nivel de actividad física de los padres, o nivel de sedentarismo del niño, o desarrollo motriz del niño, o autoestima del niño. ¿Te das cuenta que tú puedes elegir un montón de variables? Y va a depender, ¿no es cierto?, de cómo tú quieras plantear tu problema. Y una variable dependiente, en este caso, puede jugar, pasar de, tú en una investigación la puedes colocar como variable dependiente y en otra investigación colocarla como independiente. Porque son variables que siempre las variables se van a estar relacionando, hay una relación bidireccional en este tipo de problemática, ¿ya? Y no solamente eso lo puedo hacer cuando yo tengo un problema, que efectivamente es un problema negativo. Yo también podría, en mi problema, ¿sabes qué? Yo tengo niños que tienen un buen desarrollo motriz, son habilidosos. Mi problema es que yo quiero saber cuáles son los factores que inciden más en que ese niño sea habilidoso. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, posteriormente estimular la práctica de esa variable o mejorar ese factor. Y puedo decir, mira, voy a ver si el nivel de actividad física de los papás tiene influencia, ¿no es cierto?, en el desarrollo motriz de ese niño. O voy a ir a ver el nivel de autoestima de ese niño, si tiene influencia, ¿no es cierto?, en el desarrollo motriz del niño. O voy a ir a ver cuáles las prácticas del entrenador, y si las prácticas del entrenador, ¿no es cierto?, tienen una incidencia en el desarrollo motriz del niño. Puedes comparar y ver cuál de las tres tiene mayor incidencia. Puedes elegir una sola para ver si se relacionan o no se relacionan. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Los niños que tienen los padres tienen a nivel de actividad física, no sé, pues tienen una actividad física vigorosa, los niños son con desarrollo motriz elevado, o superior, o muy superior. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué es lo importante cuando yo hablo de la variable? Que yo debo operacionalizar la variable. Y esa variable yo la tengo que identificar. Primero, identificarla desde metodológicamente. Ya, estas son mis variables. Yo voy a ver IMC y desarrollo motriz. Ya, ¿cuál va a ser mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Yo la tengo que sistematizar. Tengo que definirla conceptualmente, tengo que definirla operacionalmente, tengo que establecer las dimensiones y el tipo de variable numérica. ¿Ya? Siempre en una investigación cuantitativa se operacionalizan las variables. Siempre. ¿Ya? O sea, esto yo se lo señalo a chiquillos. ¿Por qué? Hay tesis de maestría que no la operacionalizan y ese es un error garrafal. Y esto te va a ordenar metodológicamente, porque ¿qué es lo que hace esto? Yo acá puse un ejemplo. ¿Qué es lo que hice? Ya, voy a identificar. Identifiqué que mi variable independiente es el desarrollo motriz. Ya, yo ahí la identifiqué. Paso 1.
Paso 2, definición conceptual. ¿Qué es lo que hago ahí? Yo coloco qué se entiende por desarrollo motriz y lo sitúo bajo un autor, porque desarrollo motriz para algún autor puede ser una cosa, para otro puede ser otra, ¿no es cierto? Listo, desarrollo motriz. Luego, definición operacional. ¿Cómo yo voy a evaluar? ¿Qué se evalúa en el desarrollo motriz? Ah, mira, se miden las habilidades, locomoción, manipulación, lo que sea. Uno sabe cuáles son esas, cómo se define operacionalmente, que es la medición de habilidades. ¿Ya? Luego, te vas a las dimensiones. ¿Qué dimensiones te va a entregar esa evaluación de esas dimensiones, no es cierto? Te va a decir, tienes un desarrollo motriz bajo, alto, promedio, el que te entrega el test, porque acá uno utiliza test, ¿no es cierto? El Cuanti siempre utiliza test y estandarizado. Y después tú vas a ver qué tipo de variable numérica es. Acá es una variable ordinal, porque me dice alto, bajo, promedio, entonces me da una jerarquía. Y luego yo coloco el instrumento. Voy a hacerlo con el TGM2. ¿Te das cuenta que ahí tú tienes todo? ¿Cómo lo entiendo? Por ejemplo, yo voy a evaluar el IMC. ¿Ya? ¿Qué es el IMC? Definición conceptual. Definición operacional. ¿Qué se mide? ¿Cómo se evalúa? La talla, el peso y tiene una fórmula. Y si son de niños menores a 5 años, tengo que ir a puntuación Z, y si son mayores, puedo ir a las tablas. Listo. ¿Qué dimensiones te va a dar? Sobrepeso, obesidad, normopeso, obesidad severa. ¿Qué tipo de variable es esa? Ordinal, porque me dio categorías que están, ¿no es cierto?, jerarquizadas. ¿Y cuál es el instrumento que yo voy a utilizar? Índice de masa corporal, no sé, fórmula de la OMS. Y ahí tú colocas las desviaciones estándar. Si el niño tiene un IMS con una superior a 30, va a estar colocas los rangos. Y ahí es un orden que te da para la investigación, pero espectacular. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, Hablen ahora. operacionalicemos la variable rendimiento académico. ¿Ya? Mira, rendimiento académico iba a ser mi variable dependiente. ¿Cómo yo voy a ver el rendimiento académico? Definición conceptual. Calificación de los niños de su desempeño académico en el sistema escolar formal según el autor tanto, página tanto, año tanto. Listo. Definición operacional. Voy a medir lenguaje y matemática, porque son las evaluaciones que hace el CINCE, del sistema de medición de la área. Listo. Dimensiones. ¿Cómo lo vas a evaluar? Y esas son decisiones que tomas tú. En esa la tomas tú. Ya, no, yo voy a hablar sobre los que están descendidos bajo el promedio o promedio. Tipo de variable. ¿Cuál es el tipo de, si tú colocaste bajo o sobre el promedio superior? Ordinal, porque lo ordenaste. ¿Cuál es el instrumento? Tú vas a ir a medir el promedio general de notas del curso. Las notas, ¿no es cierto?, en el libro de clase que tiene el colegio. Eso es variable rendimiento. Ahora tú el rendimiento, ¿no es cierto?, podrías colocar alto o bajo. Tú defines el tipo, o sea, las dimensiones de la variable en ese tipo, ¿ya? Vamos, ¿no es cierto?, a la autoestima. Ya, ¿qué definís de la autoestima? ¿Cuáles son, cómo se mide la autoestima? No, se mide con la autorregulación, con la motivación, las dimensiones que tiene el cuestionario. ¿Qué te da? ¿Una autoestima alta, una autoestima baja? ¿Ya? Tipo de variable, ordinal. ¿Y cuál va a ser el instrumento? El Rosenberg, ¿no es cierto?, que es hasta cuarto básico. Entretenido. Quiero ver hábitos de alimentación saludable. Voy a ir a utilizar el cuestionario que mide conocimientos, hábitos y frecuencia. Ese te da, por ejemplo, si sabe o no sabe el papá sobre ciertas cosas de alimentación que son básicas. Ya, ¿qué voy a entender por hábitos de alimentación?
bajo ese autor. ¿Cuáles son la definición operacionalizada? Va a haber conocimientos, va a haber actitudes, va a haber frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo lo evalúa? Los conocimientos, ve la escala Likert, que es lo que te va a dar. Las habilidades también tienen una escala Likert, pero la frecuencia la tienen tiempos, en días. Ya sea una vez a la semana come eso, 2 veces a la semana o al mes. ¿Qué tipos de variables tiene ese cuestionario? Vas a tener en ese cuestionario, tienes variables ordinales y nominales. Y el instrumento es el cuestionario de Camargo, tal. ¿Se entiende? ¿Sí? Qué bueno que lo entiendan, porque van a tener como tarea para la próxima semana, por grupos, hacer la operacionalización de sus variables y presentarlas. Y no me pueden preguntar. ¿Ya? Profe, yo solamente tengo una duda, pero no es como sobre el proceso. O sea, es un poco sobre el proceso. Ya. Por ejemplo, la parte de cómo vamos a medir las cosas. Por ejemplo, solo podemos buscar, no sé, nosotros vamos a hacer un como de salud mental de los, bueno, pero hay que buscar como encuestas o cosas para medir eso. Entonces, ¿solamente se pueden buscar como en otros informes? ¿O hay alguna, o no sé, o sea, o puedo buscarlo, por ejemplo, no sé, instrumentos de medición de la salud mental, así como en PubMed o esas cosas? Y No, habrá- ya. Por eso. Lo primero es que si tú quieres evaluar salud mental, se supone que tú sabes de la temática. Entonces, por lo menos has leído algo y sabes cómo se evalúa la salud mental. Sí. Entonces, ahí tienes 2 opciones. Buscar instrumentos que están estandarizados, que están validados, ¿ya? Y que eso tú tienes que buscarlo, ver el nivel de confiabilidad que te lo va a dar el artículo. Te va a decir, oye, este Ya. instrumento es viable, tiene 0,70 de confiabilidad. Listo. Y tú venís, 0,70. Listo, pasaste. Si por X razón tú quieres evaluar salud mental, pero no tienes un cuestionario o los cuestionarios no se adecúan a tu grupo etario, Ujú. o tú quieres mezclar 2 nuevas teorías y tú quieres hacer un cuestionario, también puedes hacerlo. Pero ahí tú construyes un instrumento y tienes que hacer un proceso para ello. Cuando nosotros vamos a instrumentos, vamos a hablar sobre eso. Luego de esto, nos vamos a hablar de las muestras, instrumentos, y ahí yo le voy a decir, mira, si tú tenías esto, acá está, esto tenés que fijarte. Si no tienes el instrumento, vas a tener que hacer este otro proceso. ¿Ya? Ya. Pero efectivamente, acá tenéis que aplicar instrumento. Nada de observación, nada de juicio, no. Acá es lo que te sale en el documento. ¿Ya? Profesora, Dígame. pero esa tablita habría que rellenarla como un desglose generalizado o específico con referencia bibliográfica y todo el tema. No, pues como con bibliográfico. Pero son 2 conceptos, pues. Sí, pues, son definiciones. Una definición nomás de desarrollo motriz, de IMC, de hábitos de vida saludable, y que la vas a necesitar para poder levantar las dimensiones y la operacionalización. O sea, es imposible no situarte teóricamente acá. Sí, generalmente los instrumentos son de autores, pues y esos autores también entienden la variable de cierta forma, entonces ahí tienen también el sustento. Por eso investigan de lo que saben, de lo que han leído. Por eso yo he dicho en eso. Porque se supone que para la presentación del problema tú ya tienes que tener esto, que lo tenéis claro. Porque ya leíste sobre esas variables. Tienes antecedentes, sabes cómo se miden, cuáles son las categorías que te dan. ¿Ya? Con respecto a la presentación de los resultados según variables, porque luego vamos a hablar de los resultados, pero acá yo quise incluir esto porque es según la variable. ¿Ya? Nosotros tenemos 2 tipos de iconografías, que están los gráficos y las tablas. Y eso se va a hacer según la variable que tú evalúes.
y según el nivel estadístico también que realices. Tenemos los gráficos por sectores, los gráficos de barra, los pictogramas, el gráfico lineal, gráfico de columna, ¿ya? De dispersión, ya sea con puntos, con niveles, de Venn, de radios. Tenemos el gráfico, ¿no es cierto?, de cajas y bigotes, ¿no es cierto?, que te sitúa, pero casi todos son como descriptivos, están en la lógica descriptiva. ¿Ya? Así es la muestra, si se movió. Tienen este IMC, tienen este desarrollo motriz, las niñas tienen esto, los niños tienen esto, cruzas la información, pero esa información te entregan los gráficos. ¿Ya? Y tú eliges el gráfico según corresponda al tipo de variable. Por ejemplo, acá, este es un autor, ¿no es cierto?, que yo lo tomé. Yo la única salvedad de este autor es que mi sugerencia es que cuando hagan la representación, que es como cuando uno hace la caracterización, ya, ¿cuántos niños de este grupo tienen sobrepeso? O los niveles de IMC del grupo curso. El 30, acá está el gráfico por sectores o de frecuencias, ¿no es cierto? Eso cuando nosotros hablamos del grupo entero, del 100%, y es más bien de caracterización. Entonces yo coloco, mira, 25% es sobrepeso, el 30 es tanto, el 40 es tanto, el 15... Yo no estoy colocando si uno es mejor que el otro, estoy solamente identificando, caracterizando. ¿Ya? En el ordinal sí o sí tienes que hacer gráficos de barra, porque esos sí te van determinando, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando. ¿Ya? Por categorías. ¿Ya? Y ahí los ejes van a cambiar, la X y Y va a cambiar la información. Eso lo vamos a ver después. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos todos los otros tipos de gráficos para lo que es las variables cuantitativas. ¿Qué quiero decir con esto? Y donde ustedes tienen que tener hacer la diferencia. Cuando yo hago un análisis descriptivo bajo ciertas variables, yo presento gráficos. Pero si yo pasé al nivel de análisis inferencial, yo entrego la información a partir de tablas. Ahora, según las normas APA, esta tabla está mala, ¿ya? Porque solamente te permiten 3 líneas, ¿ya? Te permiten 3 líneas horizontales. Pero la importancia que yo quiero señalar acá es que una me da una información descriptiva, cómo se comporta el grupo, características del grupo, y la otra me dice, oye, porque acá yo podría hacer un cuadro de comparación. Mira, en el gráfico de bastones yo estoy comparando, tengo cuatro líneas, cuatro bastones. Y claro, yo puedo hacer una comparación y decir que el segundo bastón llega mucho más arriba y tiene un porcentaje X o un rendimiento de 1500. ¿Ya? Súper bueno. Y el otro, que es el tercer bastón, tiene un rendimiento de 1300. Pero yo ahí solamente puedo describir y caracterizar eso. Yo no puedo decir de que el de 1500 es mejor o superior del 1300. No puedo decir eso. Yo solamente puedo decir eso cuando yo hago análisis inferencial. Y que esos 1500 con esos 1300, esos 200 puntos, son significativos estadísticamente para decir que uno es mejor que el otro. Eso es el análisis inferencial. Estadísticamente decir, porque uno lo hace a partir del grupo. ¿Ya? Entonces uno puede decir, mira, de este grupo que tiene 1500 y este grupo que tiene 1300, con el gráfico decir este está más arriba y este está más abajo. Nunca puedo decir que hay diferencias en los dos grupos. No. Lo único que me permite decir que hay diferencias entre esos dos datos, esa diferencia de 200, es hacer ese análisis inferencial. Y ahí es donde uno dice, si es menos a 0,05, ¿no es cierto?, es una diferencia significativa, o sea, acepto de que esa diferencia existe. Porque muchas veces ustedes van a tener 1500 y va a tener 1200 y no va a ser significativo bajo una muestra, una cantidad de individuos.
pero quizás bajo otra cantidad de individuos, esa muestra sí es significativa. ¿Ya? Porque imagínense que el mínimo del anterior... Imagínate si en este, que yo dije 1500 y 1200, el máximo es 1500 y el mínimo es 900. ¿Te das cuenta de que para yo poder determinar si ese rango entre el que obtuvo más con el que obtuvo menos, yo tengo que saber cuál es el número máximo de todos y cuál es el número mínimo de todos? Para decir, mira, sí, en realidad, entre el rendimiento que tuvo este niño con el rendimiento que tuvo el otro, esa diferencia sí es significativa. Sí se puede decir de que estos son mejores. Y acá, entre estos dos que yo estoy señalando, no sé si se nota, no me da esa información. Solamente me lo va a dar este otro tipo de análisis, ¿ya? Entonces, para que tengan como esas dos cosas bien claras. Y esto solamente, esto de acá, te lo va a dar cuando es una variable cuantitativa. La nominal y la ordinal se va a quedar en el gráfico de barras o de sectores. Fíjense, no pasa a polígono, no pasa a histograma, no pasa a otro, no pasa a otro tipo de gráficos. ¿Dónde va a estar la gran diferencia, chiquillo? Porque mira, si yo tengo aquí un gráfico de barra, y acá también tengo un gráfico de bastones, ¿no es cierto? Que acá tengo categorías, ¿ya? Y tengo resultados que son enteros. Mira, están enteros. Porque no tengo acá un número, po. Acuérdense que acá no hay números. ¿Ya? Acá sí voy a tener, ¿no es cierto?, diferencias. Mira, acá están los rangos, acá sí voy a tener, porque acá sí tengo el 3,48, el 3,54, sí tengo. ¿Se entiende? Ya. Para que después no, cuando no voy a hacer la estadística y me coloque, no sé, un intervalar y me lo hacen con gráfico. O un ordinal y me lo hacen con gráfico. No, pero el ordinal te vas a barras. Vamos a hacer trabajo de integración. ¿Cuántos minutos me quedan? Exactamente 7 minutos. Listo. Perfecto. Estupendo. ¿Quién quiere jugar? Ya, pues. Tírense nomás, tírense a la piscina. Ah, Ya, yo. eso. Ya. Ay, no. Ay, qué vergüenza. Ya no quiero. ¿Cuál sería? Sí, qué bacán. Voy a ver si puedo ir cambiando la variable. Como Sí, editar el PPT. Sí. Si no, rayamos el zoom. Podemos rayar el zoom también. Ya, filo. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Es causa o efecto? Andrea. Efecto. Efecto, sería la salud mental. Espérate que no. Profe, yo creo que tiene que dejar de presentar, ¿o no? Como Sí. desde el PPT. Ya. Ya. Entonces. Espérate, no lo puedo checar. ¿Cuál sería la variable dependiente? Sería la salud mental. Ya. Dime una variable independiente. La actividad física. Otra variable independiente. La sociabilidad. ¿Y tienes más?
¿Qué más podría ser? No sé, a ver, el sistema de apoyo que tiene o de contención. Las drogas. ¿Mm? La autoestima. Así nos quedaría, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo? La salud mental, la actividad física, ¿no es cierto? La sociabilidad y el sistema de apoyo. ¿Alguna mejora? Sistema de apoyo como variable independiente. Debiera ser un poquito más específica, ¿no es cierto? Núcleo La familiar. familia. Sí, ay, dale. No sé qué hablo. No, no, sí, es la Andrea, es la Andrea. Él nomás. Quizás como la familia o la historia familiar, no sé. Por ejemplo, igual sí. Familiar, ¿no es cierto? Por eso es importante que cuando yo ya tengo mi variable dependiente, yo vaya a leer, yo tengo que ir a leer sobre esa variable dependiente. Si tú lees sobre salud mental, vas a conocer factores que inciden en ella. Y ahí tú sacas tus variables independientes. Porque si no, luego, ¿qué va a pasar? Esto, por ejemplo, chiquillo, ¿tienes un cuestionario para actividad física? ¿Para medir eso? Sí, pero no me sé ahora el nombre. Pero sí hay. Sí hay. Sí, guay, hay. Para la sociabilidad, ¿hay cuestionario? Ya, creo que eso no hay cuestionario. Sistema de apoyo, ¿hay cuestionario? Puede ser, Ya, puede que no hay sí, problema, puede que no. pero sí. Puede ser, pero a esto voy, chiquillo. Este es el ejemplo, para eso es. Para que cuando nosotros hagamos esto, usted inmediatamente vea la viabilidad. Porque yo también, no se le puede ocurrir un montón de cosas, pues, pero si no tenía el cuestionario, voy a tener que levantarlo y eso se demora más. Entonces, casi siempre cuando uno hace este tipo de estudios son cuando tienes proyectos de 2, 3 años. Pero si vas a hacer un trabajo de investigación en su caso, o para un trabajo, busquen variables que ustedes sepan que están en los cuestionarios. Busca variables, si ya tenemos tanto de esto, ¿no es cierto? Busca, no sé, lee sobre salud mental y yo creo que deben haber cuestionarios sobre burnout, sobre estrés estudiantil, hay que buscar los instrumentos para poder medir esa variable. Si no, la vuelta es muy larga. ¿Ya? ¿Quién más quiere hacer ese juego? Yo, Dígame. ¿Qué eh, variable dependiente? variable dependiente, tenemos el rendimiento académico. Del rendimiento académico. Independiente sería para nosotros el nivel socioeconómico, nivel, no sé si se dice así, pero el nivel como de estudio de los padres o educacional de los padres. Claro. Y el tipo de colegio en el que está, si es público, privado, Tipo de dependencia. en el colegio en que estás estudiando, en este caso, si es gubernamental o es privado. Claro. Esos son como lo que tenemos nosotros. No sé si estará bien. Ya. Rendimiento académico. Miren, lo que estamos haciendo es operacionalizando. ¿Cachai? Que no es tan difícil ya. Rendimiento académico. ¿Cómo vas a evaluar el rendimiento académico? ¿Cómo lo vas a medir? Mm, o sea, en este caso nosotros igual como que no hicimos esa cuestión antes, porque podrían existir, creemos que pueden existir encuestas o según las calificaciones, pero igual es como difícil porque dependiendo del colegio, por ejemplo, con la tercera variable independiente, puede variar el rendimiento o las calificaciones, en este caso si tomamos ese tipo de evaluación. Entonces tendríamos como crear parámetros. En este caso, no sé, pues si vamos a hablar en puros colegios públicos, en ese tipo de encuestas tiene que ser
con el rendimiento, solamente con ese independiente. Pero, por ejemplo, pensando un poquito más, quizás ese rendimiento académico podría ser el del colegio, podría ser el CIMSE, Claro. que es Como una evaluación cómo centralizada entienden el de todo. rendimiento. Claro. Claro, ¿cachai? Que tú podés Claro, jugar con eso. Tu ¿Notas? rendimiento académico puede ser el promedio de nota final, Claro. o es que, elegir lenguaje matemática. O Tú el decides NEM, eso. el NEM, que es como un valor también. sí, pero ¿se entiende? O sea, lo entiendo, Sí, Sí. pero esa ¿se era entiende? una de las cuestiones o Tipo, cuestionantes, se puede decirle, que no surgía porque al final, no sé, por ejemplo, si hacíamos la comparación tomando una de las variables independientes, que sería si es privado o público, según lo que nosotros hemos encontrado, hay mejor rendimiento en los privados que en los públicos. Entonces, esa variable va a variar según el tipo de ya. establecimiento. Sí, po, Gonzalo, entonces espectacular esto. Si tú sabes, y la literatura sabemos todos, que el tipo de administración tiene una relación directa con el rendimiento académico, tú vas a seguir evaluando y viendo si esa es una variable independiente del rendimiento académico. Pero es que hay igual Y una cosa, quizás podrías hacer rendimiento académico, la variable dependiente que sea rendimiento académico según dependencia administrativa, y tu variable independiente es que el nivel socioeconómico también se corresponde con el tipo de administración. Entonces son dos variables que van muy de la línea, el nivel educativo. pero profe, tiene que ver si yo le doy más importancia a una que a otra de mis variables dentro de mi estudio. O sea, igual las tengo que nombrar, igual hay otros. Estos son como los factores que inciden en mi variable dependiente, pero dentro de investigación yo le voy a dar más importancia a una, pero no puedo dejar de lado que hay otras que influyen. Sí, Mm. eso es darlo por hecho. Sí. Ay, ¿Recuerdas cuando yo decía hábitos de vida saludables? Son caleta, pues, según el autor. Pero yo, como investigador, voy a tomar alimentación y nivel de actividad física. Por eso es Tú tan ves, importante operacionalizar. ¿cachai? Y por eso es tan importante hacer esto, porque si yo quiero ver rendimiento académico y tú revisas la literatura sobre el rendimiento académico, ya sabemos, ¿no es cierto? Hay cosas que ya se saben. Entonces, si tú quieres ver el tipo de administración, si influye en el rendimiento académico, eso es como que igual es como un poco, ya se sabe, que sí. Por ejemplo, un colegio de público, la mayoría del colegio público tiene un nivel socioeconómico más bajo y un nivel educativo más bajo. Entonces, son variables que están súper relacionadas. Entonces, es como que uno ya sabe la respuesta, po. Entonces, ¿no será mejor buscar otras variables que estarían afectando el rendimiento, pero que haya que sean variables que puedan ser, que sean todos medidos bajo la misma, no sé si se me entiende, que tenga la misma medición, porque ya partiste con un desequilibrio acá, po. ¿Qué Yo te le, dice el rendimiento académico? ¿Cuál es la variable pero, que influye más en el rendimiento académico según la literatura? pero, pero, profe, entonces, a fin de cuentas, el trabajo final que vamos a hacer nosotros, vamos a tener que crear como, o sea, literalmente realizar la investigación, No, no. no, porque, porque pero si, para si hacer se esto, recopila de tipo, literatura científica previa, es como casi imposible que estemos proponiendo cosas que no se estén estudiando o que no se hayan sabido. es que para hacer presentación del problema y para hacer este tipo de trabajo tenéis que haber leído algo, po. No, pues, por lo mismo. Entonces, es que entonces como que no se puede crear algo de la nada, pues. O sea, obviamente ya sea, hay literatura científica que habla de lo que yo voy a presentar. Sí, pues no, pues yo Sí. por eso les dije, por eso cuando hablábamos de la epistemología y el método científico, que yo no parto de la nada, yo tengo que hacer un reconocimiento anterior, por eso en el marco teórico nosotros hacíamos un apartado referencial y conceptual. Entonces, por lo mismo, no entiendo por qué estaría mal o sería menos correcto lo del tipo de administración acá, por ejemplo.
No, yo no te digo que estaría mal. Yo no sé lo que te va a dar. Tú podías hacer lo que tú quieras, Vicente. Pero- No no, es que sí, sí, esté pero bien o está mal. acabo El de... investigador siempre toma la batuta. Uno siempre ya. Pero Pero como le dijo el compañero que ya habían estudios de eso y como que ya se sabía que existía una relación, entonces, o sea, igual se sabe que existe relación en todo lo otro también. sí, pues, pero uno ve esa sutileza y en el contexto en el cual tú lo vas a emplear Eso, también. Pues, profe, diferente. eso quería interrumpir. Yo le dije a los chiquillos en la mañana que como se asume ya, como uno ya sabe, es como se da por hecho que hay diferencias en el rendimiento académico según lo que es público, privado, el dinero, todo el tema. Quizás en su muestra no se ha investigado, en su espacio no se ha investigado, y eso que también ustedes tienen que investigarlo antes, po. Si es que en ese lugar o tiempo en específico también se ha investigado. Eso tendría que ver un poco como con replicar alguna investigación anterior. Claro. Y no es por darlo por sentado, porque, por ejemplo, hay investigaciones que indican, bueno, que el rendimiento académico, la variable de mayor incidencia es el desempeño académico del profesor. Sí. ¿Ya? No es el tipo de administración, no es el nivel socioeconómico ni el nivel educativo. Estas son variables que afectan, pero no son las primordiales. Luego está el liderazgo pedagógico del director. Y de ahí, pum, encontré todas las otras variables. Entonces, hay que mirar eso. Luego, ¿no es cierto?, cuando tú hablas de tipo de administración, se señala, ¿no es cierto?, de que los estudiantes de colegios particulares tendrían una mejor, ¿no es cierto?, un mejor rendimiento académico. ¿Ya? Pero mucha investigación también te dice que no es a partir de la calidad del establecimiento, sino que es por la cultura, el bagaje cultural familiar que tiene esa persona. ¿Cachai? Entonces, cuando yo leo una investigación nueva, yo espero de que toda la literatura que ha avanzado se vea reflejado, porque si no vas a estar con una investigación un poco descontextualizada. Por eso yo hincho de que tienen que investigar en lo que saben, en lo que han leído. Ya ahí entendí un poquito más. Igual no es mi tema ese, por si acaso. Por ejemplo, nivel educativo, bien, pero por ejemplo hay otro tipo de cosas que podría haber. Quizás, no sé, pues si son familias monoparentales, O el acompañamiento. el acompañamiento familiar, quizás hay otras variables que han sido menos estudiadas y que pueden estar influenciando el rendimiento académico. A eso voy yo. No, recuerden de que la investigación debe ir de la mano de la innovación, de la contextualización. No sé, Gonzalo, si te ayudo con esto, porque como que vamos a saber quizás la respuesta antes. Hay investigaciones que uno las sabe antes la respuesta y de repente uno se equivoca, porque nosotros hicimos una investigación donde vinculamos IMC con desarrollo motriz y nos salieron que los gorditos eran súper Era buenos, hábiles. eran los más hábiles. Nos salió Ay, qué así, po, risa eso. ¿ya? Sí, chiquillo, este ejemplo que les sirva para que le pregunten a la profe también, porque los profes evidentemente les van a otorgar otro tipo de respuesta que el ayudante. Porque yo respondí parte de lo que respondió la profe, pero la profe fue más allá, obviamente, por temas obvios. Entonces, también que les sirva para que le manden correos y le pregunten. Profe, tengo una, pero es que es con respecto al trabajo que hay que entregar hoy, pero es que es como que me nació. Lo que pasa es que nosotros ya lo bajamos, porque la incidencia de la actividad física en la salud mental de los adultos mayores. La cosa es que, o sea, la cosa es que lo bajamos ya mundial, lo bajamos en Latinoamérica, pero por ejemplo en Latinoamérica no encontramos así como datos como por ejemplo mundial, que hay tanto porcentaje de... Entonces pusimos datos que habíamos encontrado de organizaciones igual importantes, pero también por ejemplo explicitamos que no había tanto dato. No sé si eso está correcto o no hay o sí. Sí, está bien. Ya. Hay que Está bien. explicitar. Sí. Ya. Eso era. Uno explicita cuando de repente hay, claro, porque de eso se trata un poquito la innovación en vincular cierta y adulto mayor también no es un grupo etario que ha sido muy investigado desde la salud.
¿Ya? Por eso a mí me llamó la atención que nadie me escribiera nada para la presentación del problema. Yo dije, se van a ir todos para el quali. Sí, chiquillo, eso es lo Ustedes otro. pueden elegir, acuérdense. ¿Cuántos decidieron hacerlo cuanti o quali? ¿Quién decidió hacerlo quali? Recuerden que tienen que decidir pues, entre uno y otro. ¿Ah? Todos se fueron por el quanti. Nuestro grupo se fue por tratamos de irnos por el cuante hasta el momento. Así que estábamos en esa línea. Ya. No, ningún problema. O sea, ningún problema. Es más bien cómo ustedes lo presentan nomás. Si es eso, tienen que igual saber de las dos, pero cómo lo presentan. Y claro, luego después, lo que estamos discutiendo hoy es trabajo adelantado para el diseño, es trabajo adelantado estamos adelantando también, porque ¿cuál es mi idea? De que usted haga esta operacionalización de la variable para la próxima clase, con las variables que usted utilizó en la presentación del problema. Pues en este caso, salud mental para la Andrea, y no sé qué pusiste, era la otra variable. Actividad física. Actividad física. ¿Qué vas a entender actividad física? ¿Cómo la vas a definir operacionalmente? ¿Cuáles son las dimensiones? Vigorosa, no vigorosa, tipo de variable, va a ser ordinal. ¿Qué instrumento vas a utilizar? Bueno, cada vez más entretenido. Ya, para que lo hagamos bien aplicativo y que ustedes vayan avanzando en su propio trabajo. ¿Ya? Que esa es la tarea entonces que me presentan la próxima semana. Cada uno expone. ¿Ya? Y luego ahí vamos a hacer la retroalimentación de la prueba y vamos a seguir con hipótesis, que nos toca la próxima semana. Profesora, ¿le hago una consulta? Dígame. Es que, por ejemplo, nuestro problema era los efectos que tenían los tipos de entrenamiento sobre, por ejemplo, en mujeres adultas, cuando les llegaba como la menopausia. Entonces, en las variables nosotros como dependiente habíamos puesto que era como el envejecimiento y la menopausia y el entrenamiento, y ahora como que igual nos replanteamos que quizá eran muchas, porque Sí. en las otras, en las independientes, pusimos que influían, no sé, por la calidad de vida, el contexto en el que estaban, los factores psicológicos, el sedentarismo, pero ahora igual como que lo que cuestionamos porque no sabemos si tenemos que poner como menos y que sean específicas. Sí, yo creo, Monse, que menos es mejor porque si no, son muchas. Es la Pili. Pili, ¿dónde está? Pensé que era la Monse. No la veo, pero creo que es la Pili por la voz. Sí, Pili, perdón, que no te veo y no se veía el cosito negro, justo está ahí en mi última línea, pensé. Pili, sí, pues yo ahí en ese caso, o yo me estoy tomando mucho más tiempo, revisa bien si vas a ver menopausia, que es una cosa, o nivel de actividad física en ese grupo etario, tenés que definir muy bien cuál es la variable que tú quieres evaluar, o cómo tú la vas a caracterizar, de cuál tienes datos. Ya. Y entonces es como dejarla en uno de la dependiente, como centralizarlo en lo que lo queremos enfocar. Y la otra Claro. ya puede ser más tres, una cosa. Claro, acuérdate que puede ser una y una, si no es necesario que sean dos independientes y una dependiente, ¿no? Una y listo. Quiero relacionar, no sé, el nivel de actividad física, ¿no es cierto?, en las mujeres con menopausia, ahora ahí lo agregáis bien a menopausia, ¿no es cierto?, y te vas, ¿no es cierto?, con los factores que están incidiendo en ese nivel de actividad física. Es que nuestra idea era como estudiar qué tipo de entrenamiento tenía como más beneficio al momento de que las mujeres llegaban en esa etapa de su vida. Entonces, ahí tenéis que colocar tipos de entrenamiento. Puede ser el HIIT, puede ser de cardio, puede ser... ahí tenéis que tú buscar en la literatura cuáles son los tipos de entrenamiento que para esa edad han tenido mayor, ¿no es cierto?, eficiencia, más incidencia. Y tú luego eliges cuáles. Ah, ya. Ya. Mira, yo te voy a hacer el ejemplo, lo voy a tirar para otro lado. En un momento nosotros, en una investigación que yo guié en un trabajo de título, queríamos ver cuál era el sistema de entrenamiento que tenía una mejora en el índice de masa corporal. ¿Ya? Para bajarlo. ¿Ya? Hicimos cross, continuado, trote,
aeróbico, spinning y HIIT. Y de los 3, teníamos 3 muestras controles, efectuamos, ¿no es cierto?, diferentes tipos de entrenamiento, 12 semanas, que tenían las características, ¿no es cierto? Medimos el IMC, aplicamos a estos 3 grupos, estos 3 tipos de entrenamiento, y luego volvimos a medir el IMC. Y nos dimos cuenta cuál de esos 3 tenía mejor, logró bajar el IMC. Para que tú hagas el símil para allá. Ya. Ahí me quedó más claro. Gracias. Profe, estamos en la hora de que empieza la otra hora. Cualquier Oh. cosa, llámenme, o sea, pregúntenme. Dígame. Bueno, nosotros, o mi grupo por lo menos, nos dimos cuenta que no estamos como tan bien para la entrega. No sé si va a aplazar o va a mantener por hoy día, pero si es que llegara a aplazar me gustaría saber. Yo, chiquillo, yo quiero que ustedes hagan un buen trabajo y que se sientan conformes con lo que van a entregar. Que yo igual me da lo mismo revisarlo ahora y revisarlo después. O sea, los tiempos están. No sé si mis compañeros que están acá también se dieron cuenta o están bien con la entrega. No sé si podrían opinar. No afecta en nada que alguien lo entregue hoy día, si se siente seguro, o que alguien lo entregue la próxima semana si no se siente seguro, porque esto es para que aprenda cada uno de ustedes. Se alarga la entrega nomás, pues si ya está habilitada de hoy, pues alargamos hasta una semana más. ¿Ya? No, o sea, como compañero, yo creo que no nos afecta en nada si yo entrego hoy, si me siento bien, o lo entrego mañana, o otro lo entrega cuando... Todos van a tener la misma opción, ¿no es cierto?, de hacer las mejoras. Y si alguien está espectacularmente bueno, qué bueno por usted, lo entrega. Profe, ya está conectada la profe Lili, dicen ahí. Listo, chiquillos, que me van a Profesor, la última duda, ¿este trabajo es para el próximo jueves? En eso estábamos, entonces lo vamos a dejar abierto para que el que quiera lo entregue hoy día. No, este que está en pantalla, el de las variables. Sí, por de la variable sí va la próxima semana. Ah, sí, se presenta. Ese se presenta. En la clase. Sí, la próxima clase. En grupal, así como exponerlo, una cosa así. Ya. Sí. Ya, muchas Vestidos gracias. formales. Ya, chiquillos, un abrazo gigante. Cuídense, cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Ya, Entonces, chao, profe. quedaría para entregar durante la semana el trabajo, no Sí, para hoy día específicamente.